no podemos, prácticamente, no podemos llorar por la falta del Bet HaMikdash. La verdad, un Bet HaMikdash que no conocimos. Es como un ejemplo, un niño huérfano que le cuesta llorar que falleció su madre en el momento de haber nacido. Llorar por una madre perdida que no conoció está muy difícil. Nunca la conoció. Nosotros nunca, solamente lo que leímos, lo que nos cuentan del Bet HaMikdash. Entonces, si no podemos llorar por el Bet HaMikdash, por lo menos hay que estar preocupados y llorar por la dificultad de poder llorar. Llorar por nuestra insensibilidad de poder llorar por el Bet HaMikdash. Es muy difícil. ¿Quién puede llorar ahora por el Bet HaMikdash? En un día como este, exactamente un día como este, los Yehudim cautivos marchaban agobiados, marchaban encadenados, mirando hacia atrás la hoguera del Jerusalén ardiendo, saliendo de Jerusalén, tanto en el primer Bet HaMikdash como en el segundo, pasando por Betlehem, cuando cuenta Midrash que salió Rachel Imenu a ver cómo iba abandonando a Israel y Jerusalén cuando pasaban por Betlehem. Justamente por eso está enterrada ahí, para cuando regresemos, iban de camino a Babel en el primer Bet HaMikdash. El Galut, la dispersión de Am Israel sobre toda la faz de la tierra, es algo único en la historia. Es sabido que el exilio es el medio más seguro para garantizar que un pueblo no será eterno. El exilio es lo que garantiza que un pueblo no es eterno. Normalmente, cuando un pueblo es exiliado, es literalmente absorbido por la cultura que lo domina. Todo pueblo que es exiliado, los exilian, así es, automáticamente se absorben por la cultura. Pierden toda identidad y adoptan la otra identidad, la identidad de la cultura dominante. Así pasó con Grecia, así pasó con Roma. Todos los imperios que iban dominando absorbían al pueblo que era dominado. Sin embargo, la Torá predijo que aunque el pueblo judío sea o sería enviado al exilio, iba a quedar un número muy reducido, pero con todo eso la Torá aún así asegura que mantendrá el Yahadut, se mantendrá el judaísmo y la identidad del pueblo judío, aun que sea absorbido por otras culturas. Esto es algo contra toda lógica. La misma Torá declaró que los Yehudim son un pueblo Hay Vekayam, es un pueblo eterno, y que a pesar de ser perseguidos en el Galut, en el exilio, siempre existiremos como un pueblo eterno, un pueblo diferente, algo totalmente opuesto a todas las reglas de la historia. No existe, las reglas de la historia no es así. Y vamos a ver un poco cómo fue un poco la historia. Después de que el rey Nebuchadnezzar, conocido rey Nabucodonosor, conquistara a Eretz Israel y destruyera el Bet HaMikdash en un día como hoy, de los dos Bet HaMikdash se destruyeron, y se llevara todo al Am Israel, al Galut, al exilio, el imperio persa. Entonces, después de que el imperio babilónico conquistara y se llevara todo el pueblo de Israel al exilio, pero un tiempo después cae y el imperio persa, es otro imperio, conquistó Babilonia y se acabó Babilonia, se acabó el imperio babilónico. Entonces ahí surgió un enemigo del pueblo de Israel, surgió un enemigo llamado Amán. Realmente esa tendría que haber sido el final del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Amán quiso destruir a todo el pueblo judío.
Y todos los dominios del rey Ahasverosh eran donde vivían los judíos. No había judíos viviendo en América, no había judíos viviendo en otros lados. Todos los judíos vivían bajo el imperio de Ahasverosh. Y Amán quería destruir y acabar con todo el imperio, con todos los judíos. Esa tendría que ser, como dijimos, realmente la época final. Sin embargo, como ya sabemos, ocurrió el Nes, el famoso Nes de Purim, y que gracias a la Shahá Pratit, a la providencia divina, a la mano de Akadosh Baruj Hu, que se asegura que la nación judía nunca se extermine. De esa manera sobrevivimos aún a eso. El Naví dijo algo, está escrito en el Naví, que Babel jamás será reconstruida. O sea, para que el Naví escriba algo en eso y que se cumpla después de todavía 2000 años. Babel, que es Irak, no es Babel, hoy en día es puras ruinas. Irak fue en otro lugar, pero Babel, lo que es Babel hoy en día es pura ruina. No hay nada. Jerusalén sí, pero Babel, sin embargo, solo quedan ruinas. Incluso cuando luego vino Alejandro Magno, quiso reconstruir Babel, todos esos jardines colgantes, toda esa ciudad impresionante que era, no pudo ni siquiera Alejandro Magno construir Babel. Nadie pudo hasta el día de hoy. Y así lo dijo el Naví: Lo tibane od leolam. Babel no se va a construir nunca, jamás se va a volver a reconstruir. Y se cumplió textualmente lo que está escrito en el Naví. Pero entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó ese gran imperio babilonio? ¿Dónde quedó ese impresionante imperio persa? No obstante, eran imperios, eran algo impresionante, eran de los más fuertes del mundo. Israel no tenía ejército en ese momento, lo que podían, se los llevaron a todos. Con todo eso, a Israel los vio caer al imperio babilonio y al imperio persa. Poco después de la caída de Amán, más adelante, vino cuando ya murió Ahasverosh, que 2 años después de Purim lo asesinaron a Ahasverosh. Eso ya no cuenta la Megilá, pero la historia cuenta que 2 años después de Purim matan a Ahasverosh. Entonces sube como rey un nuevo rey, que es el hijo de Ahasverosh, el rey Koresh, Ciro II de Persia. Y él permite retornar a los Yehudim, les permite regresar a Eretz Israel, a reconstruir el segundo Bet HaMikdash después de 70 años de haber estado en exilio. En verdad, los Yehudim, como cualquier otro pueblo expulsado de su tierra, tendrían que haber sido absorbidos por la cultura de sus dominadores. Deberían haber, después de tantos años, ya se tenían que haber asimilado completo, tenían que haber desaparecido de toda existencia como pueblo. Sin embargo, a Israel se las arreglaron para mantener la identidad. Es algo que eso no puede ser explicado por las reglas normales de la historia, sino solamente por una cosa, por la intervención divina, por Akadosh Baruj Hu. Por las reglas de la historia no se puede explicar. Pero muchos Yehudim se quedaron a vivir en Babel y no regresaron a Jerusalén cuando regresó Ezra y Nehemías. Más adelante, en la época del Bet HaMikdash, que ya también se construyó el segundo Bet HaMikdash, y viene el Alejandro Magno, el tercer imperio, porque el primer imperio había sido el imperio babilonio, luego viene el imperio persa, y ahora viene el tercer imperio, el imperio griego, que se levantó de una manera increíble. Y ahí también vino todo lo que pasó con Hanukkah. El imperio griego empezó a dominar prácticamente Bequipal, casi todo el mundo conocido en ese momento. Esto es todo el imperio griego, donde dominaba todo con su ejército. Y venían, y al principio amistosamente, pero luego llegaron los helenistas, la cultura helénica, incluso los judíos asimilados helenistas. Y ahí también Israel tenía que haber desaparecido con el enorme ejército que traían los griegos en ese momento. Tenía que haber desaparecido el pueblo judío. El intento por parte de los griegos de eliminar la cultura judía en el tiempo del segundo Bet HaMikdash, pero no fue así. También vino la Shahá Pratit, vino Akadosh Baruj Hu y nos salvó, y cayeron Rabbim Be'ad Me'atim,
Reshaim Be'al Tzadikim, como decimos en Hanukkah, con todo el ejército que traían. Incluso habían llegado dentro del Bet HaMikdash, incluso anularon los korbanot, y en el Mizbeach HaZahab, que ni siquiera se hace el korbanot, ahí se hace el ketoret, ahí mismo pusieron un cerdo para hacer korbanot, pensaron que ahí se hacía korbanot, hicieron letamot, todo lo que era el Bet HaMikdash. Y con todo eso vino, como sabemos, Matetiago Mila Hashem Elai, y pudieron dominar y pudieron otra vez volver los Yehudim contra todo ese imperio, contra todo ese ejército. Pero nos seguimos preguntando, ¿dónde quedaron los famosos griegos con todo su ejército que traían? El imperio griego ya no existe, ni nada, solamente en la historia, pero no existe. Los griegos hoy en día no tienen nada que ver con el imperio griego que era antes. Am Israel todavía permanece. Luego, bueno, aparentemente ya se acabaron los problemas, Baruch Hashem, terminamos con los griegos, se acabó el problema, no, pero ahora viene otro problema, ahora vienen los romanos. Empieza uno que luego fue el César Pompeyo, que luego de los problemas con los griegos comienzan, como dijimos, las dificultades con los romanos dirigidos por este César. Y él se lleva detenidos como esclavos, prisioneros, a más de 100.000 Yehudim. Se llevan prisioneros a Roma, quienes al poco tiempo después en Roma fueron liberados, y ahí pudieron formalizar otras comunidades a lo largo del Imperio Romano. Pero en Eretz Israel, los romanos provocaron la tragedia que es la tragedia de todas las tragedias: la destrucción del segundo Bet HaMikdash por Titus HaRasha. El mismo día de hoy, exactamente cuando pasó la primera destrucción del Bet HaMikdash y también la segunda, el mismo día sucedieron las dos cosas. Los romanos asesinaron en ese momento, y si alguien no sabe un poco de la historia, en el momento de la destrucción del Bet HaMikdash, a 1.000.000 de judíos. 1.000.000 de judíos. No estamos hablando de la Shoah 2000 años después. Estamos hablando en el año 70. 1.000.000 de judíos mataron en ese momento. Titus entonces tomó como prisioneros a más de 120.000 judíos que fueron llevados, y a los que no eran fuertes, o sea, a los mejores, se los llevó a Roma encadenados con cadena de oro y con sus mejores ropas para ver cómo entraban en la procesión triunfal en Roma. Para todos los demás los fue vendiendo en los puertos del Mediterráneo mientras iban yendo a Roma. Estos prisioneros eran el botín de guerra de la destrucción de Jerusalén. Y como los llevan a Roma, y como los ponen a los mejores, a los más fuertes, los ponen como exhibición y como entretenimiento en el Coliseo romano que habían hecho con el dinero que se robaron del Bet HaMikdash, y con 12.000 obreros judíos que fueron los que construyeron el Coliseo romano. Y ahí empezaron los famosos gladiadores romanos, que eran los Yehudim cautivos, eran los más fuertes que los traían, y los pusieron como los gladiadores romanos a pelear, porque era el entretenimiento de la gente, era el fútbol, era la gente había, entonces había que tener un entretenimiento, como dicen al pueblo, darle pan y circo, y con eso no se te van a rebelar. Destruyen el Bet HaMikdash, se llevan los kelim del Bet HaMikdash, acá vemos cómo se llevaban incluso la menorá del Bet HaMikdash. Y cuando llegan a Roma hacen un coliseo y hacen un arco de Titus, el famoso arco de Titus, que llevan con todos estos que fueron grabados, eran esclavos Yehudim que llevaban muchos de los kelim del Bet HaMikdash. Y ahí los utilizaron para luego pelear como gladiadores. Los primeros eran los Yehudim que los utilizaron en Roma. Los romanos organizaron también un gran desfile cuando llegó Titus. Un desfile triunfal, un desfile que humillaba públicamente a todos los prisioneros judíos, donde exhibían los tesoros del Bet HaMikdash, el shulchan del Lechem HaPanim, una mesa de oro puro, principalmente la famosa menorá, también de oro puro, que la llevaron con procesión en las calles de Roma para demostrar el triunfo. Vencer a los Yehudim es una misión imposible cuando Hashem está con nosotros. Pero cuando Hashem se aleja, ahí cualquiera puede vencer al Yehudim. Está escrito en la Torá, cuando son las Tojajot, las reclamaciones, en la Perashá dice: se van a vender
al enemigo como esclavos y como esclavas, y no va a haber quien los compre. Nadie los va a querer comprar, ni siquiera como esclavos. Cuando Titus destruyó el segundo Betamigdash y se llevó a los Yehudim para venderlos como esclavos, está escrito que había tantos, pero tantos esclavos judíos, que costaba un esclavo judío menos que un caballo. O sea, no pagaban nada por un esclavo judío, porque había tanto en el mercado, tantos judíos se vendían como esclavos que no pagaban nada, porque igual si no me lo vendes tú, me lo vende el otro mucho más barato. Exactamente como dijo en Naví, Beit Mahar, como dijo en la Torá, está escrito Beit Mahartem Be'en Koné. Se van a vender y no va a haber quien los compre. Según todas las posibilidades y según las causas y efectos, el final del pueblo judío era inminente. Después de lo que pasó con Roma, ya no había más esperanza. Pero los Yehudim, que fueron exiliados de su tierra, por segunda vez desafiaron nuevamente la historia y resistieron. Luego de unos años, cuando el emperador Titus y su hermano Domiciano murieron, los judíos fueron liberados, se integraron a las comunidades judías existentes en todo el Imperio Romano. Sin embargo, los tiempos difíciles no habían terminado. Ahora vino una rebelión contra los romanos, los que quedaban en Israel, la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba era un Talmid Jajam, que después se confundieron y pensaron que era Mashiach, el mismo Rabbi Akiva se había confundido. Pero en ese momento empezó la rebelión contra los romanos. Como consecuencia vino la destrucción de la ciudad de Betar y la persecución por parte de los césares de Roma, especialmente por el César Adriano. Pero el emperador Adriano se dio cuenta que la Torá era el secreto de la existencia de Israel. Entonces dijo, ahí es donde voy a destruir. Si quieren pasar aquí, se están acá adelante para que no estén ahí parados. Primero construyó, ¿qué hizo para destruir la Torá? Primero construyó, donde ya hace 65 años habían destruido el Betamigdash, construyó un templo a Júpiter, al dios Júpiter, pero lo hizo parecido a como era el Betamigdash, solamente crearon un templo al dios Júpiter. En el mismo lugar, luego mandó a construir una ciudad, a donde era la ciudad de Jerusalén, le cambió el nombre, construye una ciudad y le pone Aelia Capitolina. El segundo nombre de Adriano era Adrianos Aelio, por eso le puso Aelia Capitolina, la ciudad de Ael. Le cambió el nombre de Jerusalén y le puso Aelia Capitolina, para que ya no tenga más recuerdo de todo lo que era Jerusalén. Adriano también promulgó varios decretos contra la observancia de las Misbot, prohibió hacer Berit Milá, prohibió Shabbat, Tarat HaMishpachá. Sin embargo, para el pueblo de Israel esto era algo inaguantable. No podían aguantar estas cosas, por eso se sublevaron, por eso vino Bar Kokhba, se sublevó. Por lo tanto, ese guerrero conocido como Bar Kokhba, que luego se le conoció como Bar Koziba, el hijo de la mentira, armó una guerrilla de ataque en contra de los romanos y recapturó Jerusalén. Volvió otra vez a recapturar Jerusalén. Sorprendido entonces el emperador Adriano del éxito del levantamiento judío, reunió a todas sus fuerzas y trajo su mejor general para poder aplastar a la revuelta. Entonces, finalmente Bar Kokhba se escapó y se metió a esa ciudad, la ciudad fortificada de Betar. La Gemara cuenta que exactamente un día de Tisha B'Av, un día como hoy, también cae Betar después de 9 años de aguantar la ciudad fortificada de Betar, cae en el año 133 de la era común. Ahí trae la Gemara Alit, en Daf Chabab. Después de 9 años los romanos conquistaron la ciudad de Betar, acabando con toda la resistencia judía. La Gemara en Gitín, el que estudia Daf Yomi, hace poco lo estudiamos en Daf Satipab. Nosotros decimos 6 millones de judíos que murieron en la Shoah. ¿Saben cuántos millones de judíos murieron en Betar cuando Adriano arrasó la ciudad de Betar? Estamos hablando hace 2000 años casi. 4 millones de judíos. Hay quien dice 45, pero no vamos a agarrar esa cita. Vamos a agarrar la normal. 4 millones de judíos murieron en la ciudad de Betar hace 2000 años, hace 1500 años. Hace casi 2000 años. Ríos de sangre
fluyeron por kilómetros y kilómetros hacia el mar. Estamos hablando casi desde Jerusalén, que está cerca de Jerusalén. Tanto fue el derramamiento de sangre que los romanos la utilizaron como abono para la tierra durante 7 años. No les llamaban abono de la tierra porque con la misma sangre durante 7 años abonaron la tierra. Los cuerpos de Yehudim no fueron enterrados y los usaron como cercas para los campos, como bardas para los campos. A Bar Kokhba, obvio, lo asesinaron. Hay quien dice que lo mordió una víbora. Este periodo fue uno de los peores periodos de la historia judía y el Talmud lo describe como Sha'at Hashmad. Era algo fuera de lo normal, un momento fuera de lo normal. Muchos ajamín también fueron asesinados, otros se escaparon a Babilonia. Esa era la época que ocurrió lo que leemos hoy en la Shinot, Asara Harugei Malkut, exactamente cuando mataron a los 10, no en el mismo momento, pero Asara Harugei Malkut fue esta época que se llamó Sha'at Hashmad, cuando destruyen a los 10 Alman y matan a los grandes Jajamín, que antes fueron a preguntar si tenían que dejarse matar o podían hacer algo y matarlos a los romanos. Del Shammai le contestaron que no. Eso fue un genocidio y la expulsión de los judíos de la tierra de Israel en el Imperio Romano. Pero más adelante los romanos, pasa la historia, los romanos más adelante son atacados por los bárbaros y más adelante, en el año 476, desaparecen del mapa. Los romanos desaparecieron. Incluso hay una pintura de la época cuando están atacando los germanos y los bárbaros y destruyen Roma y se llevan la menorá, como pueden ver acá. Se llevan la menorá que la tuvieron guardando durante tantos años y después desaparecen. No está en el Vaticano. Pero, entonces, ¿dónde quedó todo ese imperio romano con todas sus fuerzas? Desaparecieron. Los que están en Roma, los romanos, los italianos, no tienen nada que ver con el Imperio Romano. Ni siquiera con el idioma, ni siquiera con la cultura. ¿Dónde está todo ese Imperio Romano? El pueblo de Israel pudo observar su desaparición como desaparición del universo. Y entonces surge una nueva religión que ataca a los judíos. Surge el cristianismo. Poco tiempo después, cuando surge el cristianismo, trayendo persecuciones a los judíos porque no se querían convertir al semitismo. Pero 300 años después, en el año 303, el emperador romano Constantino legaliza, porque no era la religión cristiana, eran paganos, y recién en el año 313 se legaliza la religión cristiana y se declara una religión oficial en el Imperio Romano. Como consecuencia, el cristianismo se convirtió ahora en la religión dominante del mundo. Inmediatamente empezaron otra vez las persecuciones a los judíos, ya que la nueva religión no dejaba lugar para otras creencias. Tenía que ser esta creencia y no podían tener otra creencia, por lo tanto se empiezan a perseguir a los judíos. La religión judía entonces fue declarada de esta manera: un culto blasfemo, abominable de un pueblo condenado. Eso era, así se los caracterizaba a los judíos. Un culto blasfemo, un culto abominable a un pueblo condenado. Los cristianos también incorporaron muchas doctrinas antisemitas dentro de la religión en ese momento en la iglesia. Debido a esas persecuciones, la vida judía en Eretz Israel llegó a un alto, porque ya no podían en el mismo Eretz Israel, están perseguidos, porque ya se terminaron los romanos y empezó ahora la religión cristiana. Como consecuencia de esas persecuciones no se pudo completar el Talmud Yerushalmi. Rabbi Yohanan no pudo completar el Talmud Yerushalmi por las persecuciones que hubo contra los judíos. Comenzaron épocas muy difíciles, durísimas para los judíos, que todavía algunos que habitaban en Eretz Israel. La iglesia entonces tenía miedo que los judíos influyeran en los católicos, ya que eran analfabetos ellos, y como sabemos, ¿cómo van a poder discutir con los judíos? Y desde la infancia los judíos ya iban a una escuela obligatoria, mientras que los demás pueblos no había escuela y nunca, de la mayoría de los pueblos, más que algunos, eran analfabetos. En el año 527 se levanta un reino, el reino visigodo, un rey Justiniano, y empezó a perseguir a los judíos y convierte en ley la persecución o se tienen que convertir los judíos. Pero ninguna manera de fuerza tiene el éxito que se esperaba. Am Israel no abandona la Torá. Por tal motivo, en el año 534 se decreta que todas las sinagogas del reino visigodo, que era donde está España y Bélgica y
muchos países de Europa, se decreta en el año 534 que todas las sinagogas tienen que ser transformadas en iglesias. Entonces, ahí, como dijimos, surgieron los reyes visigodos. Solo le dejan a los Yehudim una sola puerta de salida. ¿Cuál es? La conversión. Los Yehudim no la utilizan, aunque esto les ocasionara una gran pérdida de todo, también económica. En el año 613, el rey visigodo Sisubeto, que era un rey que odiaba a muerte a los judíos, decepcionado por el fracaso de poder convertirlos, entonces pone un ultimátum: bautismo o expulsión. Ya estamos hablando ya desde el año 613. Muchos deciden quedarse ahí, fueron los primeros judíos que se convirtieron como criptojudíos, aparentemente a los ojos del pueblo, y se someten al bautismo a la vista de la gente, pero en secreto siguen siendo fieles a la religión judía. Estamos hablando ya del año 634, los primeros, como se dice, marranos. Estos son los primeros judíos conocidos como criptojudíos o conversos o marranos, aunque la mayoría prefiere el exilio y salir. Bueno, aparentemente ya salimos, nos vamos a otros países, nos vamos a Arabia Saudita, nos vamos a otros países para estar más tranquilos con los musulmanes, porque aunque no eran todavía una religión, pero eran nuestros primos. Entonces surge un nuevo personaje, Muhammad, o Mahoma. Cuando ya pensábamos que estábamos bajo Hashem, nos liberamos, surge un nuevo personaje, surge Mahoma, conocido como Mahoma, quien había nacido en la Meca en el año 570. En Mahoma pide a sus seguidores que recen mirando siempre hacia Jerusalén, que rechacen a todos sus ídolos, que hagan el día del ayuno, el Ashura, que lo hagan exactamente el 10 de Tishri como Kippur, que recen todas las tefilot, como los judíos también, tres rezos al día, que saquen maaser, el diezmo, que no se puede comer cerdo, y un montón de cosas como los judíos, pero la idea es atraer a los judíos, para que se sientan atraídos y se conviertan y sigan su shitá. Y van atrayendo cada vez más a sus discípulos a los que llama muslimin, que significa los que entregan su alma a Alá. Esa es la palabra muslim, el musulmán, los que entregan su alma a Dios. El gran problema era que Mahoma tuvo que enfrentar ahora eran los judíos, porque no estaban dispuestos a aceptar esta nueva religión. Y él les empezó a brindar todas las cosas, a hacer muchas cosas parecidas para que lo siguieran, pero los judíos no lo seguían. De la misma manera que antes habían rechazado el cristianismo, ahora rechazaron el Islam. El Islam no afirmaba que Mahoma era un dios, nunca, ni que era hijo de Dios, ni que era el hijo y el espíritu y toda la familia. No, el Islam no tenía nada que ver. El Islam era Dios, es exactamente solo Dios, y él dicen que es un profeta. La mayor discordia era respecto a si Mahoma era realmente el último nabí, como él decía que era el último nabí. Él decía que hubo 6 neviim, él era el último, Adán, como Pirkei Avot, Moshe Kimpel Torah Misinai, un Sarai, Yoshua de Sekenim. Bueno, él decía, Adán Arishon se la pasó a Noah se la pasó a Abraham Avinu, toda lo que es la palabra de Hashem. Abraham Avinu se la pasó a Moshe, se le dio la palabra a Moshe a Yeshu, y Yeshu me la dio a mí, y ahí estamos. Entonces ya con eso incluyó a todos, para poder convencer a todos, o sea, Yudim, Goim, cristianos, entonces ya están todos en la misma ensalada, y con eso quiere convertir a todo el pueblo. Pero Am Israel en ese momento no se dejó, y eso era el problema, que Am Israel decían, no tenemos discusión de Dios, porque en eso no había discusión. También los musulmanes dicen que Hashem de Dios es el, lo llaman Alá, pero es Dios. La discusión era si era un naví o no, que los judíos decían que no. Entonces ese rechazo fue muy doloroso para Mahoma, quien reaccionó entonces con hostilidad hacia los judíos y puso todo su esfuerzo para diferenciar del Islam y sus raíces judías, y ahora él sostenía que los judíos habían distorsionado su propia Torá. Y él escribe de que, obvio que no puede decir que Ismael no está en la Torá, todo el mundo no niega de la Torá, pero él dijo que los judíos cambiaron, y cuando Abraham vino llevaba a hacer la Kedat Ishaq, no era, en la Torá no está escrito Kedat Ishaq, estaba escrito Kedat Ismael, solamente que los judíos le borraron y le pusieron a Kedat Ishaq. Y también él dice que cuando él había llevado a Ismael, no lo llevaron a Hara Moriah a hacer la Kedah, los judíos le cambiaron.
En la Torá estaba escrito que los judíos los llevaron, que Abraham los llevó a la Meca, Arabia Saudita, a hacerle la queda a Ismael. Nada más que los judíos le cambiaron, le borraron Isaac, le pusieron Ismael, le borraron a Ismael, le pusieron Isaac, y que le borraron a Meca y le pusieron a Moria. Así empezó a decir, y entonces empezó ahí la furia, las maldiciones de Mahoma en contra de los judíos quedaron registradas en el Corán. Y asesinaron también a miles de judíos que no se querían convertirse al Islam. Pero bueno, después falleció Mahoma, se dividió, no tenía herederos, entonces entre el yerno y el suegro se dividieron, pero ya se calmaron las cosas y los judíos empezaron a vivir bien con los musulmanes. Pero entonces, muchos habían ido de Arabia Saudita, se fueron a Alemania, se fueron a otros lugares, pero resulta que luego vienen otras, vienen lo que son las cruzadas. Y comienza una época terrible. Los cristianos decidieron iniciar las cruzadas, que aunque oficialmente era una campaña para luchar contra los musulmanes, no contra los judíos, pero estas cruzadas acarrearon nuevas oleadas horrendas de masacres de poblaciones judías en Europa. Ya no hubo una sola cruzada, hubo 9 cruzadas que tuvieron lugar desde el año 1095 hasta el año 1348, casi 300 años, de 200 y pico de años. La época más trágica en la vida de Rashid, que era justamente en esa época, fue sin lugar a dudas la Geserot Tat-Nu, que eran las Geserot de 1096, el año 4856, que ahí comenzaron las cruzadas, cuando habían comenzado. Cuando Rashid no vivió muchos años, Rashid con todo lo que hizo vivió 65 años. Cuando al final de la vida de Rashid, los cruzados se embarcaron en una conquista hacia lo que era Tierra Santa, para pelear contra los musulmanes. Se cuenta que la constante angustia que tenía Rashid lo llevó a acelerar la Geulá, por lo que un día llamó a 2 de sus nietos, de los Bahayatos Afor, y les pidió que se purificaran física y espiritualmente, que hagan tevilá durante 3 días. Luego les pidió que lo acompañaran al bosque, y allí Rashid pronunció el Shema Meforash para provocar la Geulá a fuerza, traer al Mashiach a la fuerza. En ese momento el Satán se encargó de hacer lo suyo para anular este intento de traer la Geulá a la fuerza, y no pudo continuar Rashid con todo lo que iba a decir y todo lo que iba a hacer para traer a la Geulá. Las comunidades, después falleció Rashid, de tanto sufrimiento en ese momento. Las comunidades de Yehudim más grandes en ese momento eran las ciudades que estaban a orillas del río Rin, específicamente en la región de Lorraine, es Maguncia, Worms, Speyer. Maguncia es hoy conocida como Mainz. Las cruzadas no solo arrasaban, saqueando, matando, inicialmente obligaban a los judíos a convertirse o a morir. Las ciudades de Worms, las ciudades de Maguncia, Mainz, a orillas del río Rin, sintieron la furia desenfrenada de estas salvajes, bárbaros, que masacraron a más de 100.000 Yehudim. Muchos de ellos eran los conocidos Baalei Tosafot, los comentaristas de Talmud. Algo tremendo, los cortaban. Son imágenes, ¿no? Son fotos reales, o sea, pinturas desde ese momento. El 16 de marzo de 1190 sucedió una masacre en Inglaterra, que no es muy conocida por la gente, se llama la masacre de York. Esto que ven es un castillo de York. Es una torre, la torre Clifford. Fue el escenario de un incendio donde murieron cientos de Yehudim un día de Shabbat Agadol, que eran perseguidos por ser judíos. Uno de los que allí murieron fue uno de los Baalei Tosafot, que figura en muchos Tosafot, en muchos comentarios de la Gemara, Rabbi Yom Tov de Joini y Rabbi Eliyahu Millor, quienes eran alumnos de Rabbeinu Tam. Murieron ahí incendiados. Los Yehudim fueron encerrados en ese lugar, en ese castillo, y cuando vieron que ya no tenían escapatoria, decidieron matarse a sí mismos. Se conserva una carta que escribió el Rabbi Yom Tov de Joini, el Baalei Tosafot, y que les dijo a todos los que allí se encontraban, junto a él, acá lo vemos, y acá el que entiende Ibrit, la voy a dejar un minuto, no la voy a traducir, el que entiende, entienda, y el que no, seguimos adelante. Es una de las cartas que él dejó diciéndole a Kadosh Baruj Hu qué podemos hacer. Este Rabbi Yom Tov de Joini aparece en Masejet Pesachim, en el Taf 116, en Yomá, en Yevamot, Taf 44, en muchos ahí aparece los Baalei Tosafot. A partir de ese pogrom
en la ciudad de York, Inglaterra. Entonces los ajamim decretaron una excomunión, un jerem, que no se puede ningún yudí pasar una noche hasta hoy en día en la ciudad de York, Inglaterra. Y esa costumbre se llevó a cabo hasta hoy en día. Cuando un yudí tiene que ir a trabajar a York, a Inglaterra, hace lo que tiene que hacer y a la tarde se regresa, no se quedan a dormir. Hay una sheilá que le preguntaron a Rav Silverstein si se puede hoy en día pasar una noche en York, y todavía se mantiene el jerem de no pasar un yudí una noche en ese lugar. Esto que es el castillo, donde hoy en día hay una placa afuera en York de lo que hicieron con los yudí y con los Baalei Tosafot que se encontraban recluidos ahí porque lo venían persiguiendo los ingleses, los cruzados también en ese momento. Pero después de 200 años de puras continuas persecuciones, pogroms, los judíos de Inglaterra fueron expulsados exactamente en el año 1290, un día como hoy, Tisha B'Av. Un día como hoy, en 1290, los judíos fueron expulsados por el rey Eduardo I en Inglaterra. Tenían años viviendo ahí los judíos. Pero más adelante, después de 367 años, vino un rabino, un rab de Ámsterdam, Rab Menashe ben Israel, y él empezó a hacer lo imposible para poder hablar, y viajó a Inglaterra a hablar con Oliver Cromwell, que era el protectorado, era como el rey, y habló con él, y mientras al final lo convenció, empezaron a ver si podían volver a regresar los judíos. Esta es la carta de solicitud que mandó, que se conserva todavía en el museo, en la sinagoga en Holanda, la Snoga, que era una carta que él mandó a Inglaterra después él viajó incluso ahí, para poder insistirle en que reciban a los judíos otra vez de nuevo después de 367 años. Aunque él falleció en 1657, antes de poder ver sus frutos, pero por lo que él hizo y todo lo que él había hecho, la insistencia, él logró el reconocimiento al final del Parlamento, y era la primera vez después de 367 años del destierro que los judíos podían otra vez practicar libremente la religión en Inglaterra. De esa manera pudieron volver a instalarse abiertamente en el país. Pero vamos a adelantar bastante en el tiempo. Hace unos años, pocos años, después de 800 años, en la catedral de Christ Church en Oxford, en conmemoración del 800 aniversario del decreto de expulsión de los judíos, la Iglesia de Inglaterra pidió disculpas por haberlos expulsado después de 800 años, por esas vergonzosas acciones cuando habían aprobado las leyes antijudías que sentaron las bases para la expulsión. Y como había dicho, cuando él insistió, el Rab Menashe ben Israel, él había dicho para que reciban a los judíos, por lo tanto puede verse que Dios no nos abandona. Pues si uno nos persigue, otro nos recibe amablemente y cortésmente. Y si este príncipe nos trata mal, hay otro que nos trata bien. Si uno nos destierra de su país, hay otro que nos invita con 1000 privilegios. ¿Acaso no vemos que estas repúblicas que admiten a los israelitas, que en efecto florecen y acrecientan el comercio? Así, eso fue, y con eso convenció a los ingleses para que otra vez reciban a los judíos del Rab Menashe en Israel en ese momento. Pero uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Nosotros sabemos, esa de Inglaterra fue la primera expulsión de los judíos en Europa. En el año 1290 fue la primera, pero no fue la última. Nosotros conocemos mucho la expulsión de los judíos de España, que los expulsaron en 1 y 2 ocasiones. Sin embargo, en Francia expulsaron a los judíos en 3 ocasiones. En el año 1306, que justamente era un día como hoy, Tisha B'Av, expulsan a los judíos de Francia. Y luego en el año 1322, y luego en el año 1394, pero uno se pregunta, si ya los expulsaron en 1306, entonces ¿cómo había en el año 1322 judíos? Claro, porque los expulsan en 1306, pero a los pocos años empieza la decadencia del país y los vuelven a invitar. Y como los judíos no tienen a dónde ir, porque no había otros países, tenían que volver. Y luego le sacan todo el dinero, en 1322 los vuelven a expulsar. Y luego los vuelven a recibir, cuando viene otro rey,
y otra vez para que se levante el comercio, y otra vez en 1394 los vuelven a pensar. Pero bueno, como si esto fuera poco, pasan unos pocos años y llega el año 1347, empezó a haber una peste se llamó la peste negra, o conocida también como la peste bubónica. Ahora, antes no la podíamos entender, era como un cuento, pero hoy en día ya pasamos, ya pudimos ver lo que fue, aunque no tenía nada que ver. Y ahí empieza lo que era la peste bubónica. Las epidemias, una de las epidemias más terribles conocida en todo el mundo, que había sido traída de Oriente. Fue una epidemia que mató a casi la mitad de la población europea. La mitad de la población europea murió. Se calcula que murieron hasta 50 millones de personas. Impresionante lo que fue. La gente no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué pasa todo esto? Las ciudades quedaban desiertas, los campos quedaban desolados, los cadáveres que se pudrían en las calles, mercados estaban vacíos. La mayoría de la población reconoció este mal como un castigo divino por las cruzadas que habían hecho los mismos cristianos contra los judíos. Pero hubo unos científicos alemanes que le habían dado nombre y apellido a esa propagación de la peste: los judíos. Los judíos acusaron de haber envenenado el agua y el aire para matar a los cristianos. Entonces ahí se levantó toda la población. Los europeos no sabían qué era lo que causaba la peste bubónica, pero no tuvieron problemas en culpar a los judíos. Y pese al hecho que los judíos también morían en menor cantidad, porque teníamos a la Jot de Nikiut, a la Jot de Netilat Yadayim, a la Jot de Nitá tenían que ir a Tevilá, los hombres iban a Tevilá los viernes, había Netilat Yadayim al salir del baño, Netilat Yadayim cuando uno se levanta, había muchas cosas de Nicayón, de pureza, entonces morían mucho menos, pero también morían. Con todo eso se levantaron contra los judíos y los asesinaron impunemente. Cruelmente, en muchas ciudades, especialmente en Alemania, millares de judíos fueron asesinados y quemados. Por ejemplo, hubo el día 14 de febrero de 1348. Es un día que mucha gente lo conoce como el día de San Valentín. Y ese día, entonces, en la ciudad de Estrasburgo, juntaron un Shabbat a los 2000 judíos que habían en el Knesset, los sacaron, los llevaron al cementerio arriba de unos tablones, y ahí los quemaron a todos. El que se quería convertir no lo salvaban, y el que no lo mataban ahí mismo. Muchos judíos murieron en la masacre de Estrasburgo. Y al final fue 300 comunidades destruidas por todo el tema de la peste negra. En ese entonces la gente no tenía idea de por qué se generaba esa bacteria. Algunos historiadores decían que todo el problema es que la gente, todo lo que identifica a la Edad Media era bañarse. Muchos de los que eran griegos en las épocas griegos y romanas, incluso esta gente alemana, eran muy limpios. Había casas de baño, había spas, pero que iban todos los días. Pero los europeos medievales, por otro lado, casi no se bañaban. La iglesia no dejaba bañarse porque tenían que conservar supuestamente la pureza. En ocasiones, a veces se bañaban 2 o 3 veces en toda su vida, cuando nacían y después cuando se iban a casar y cuando morían. No se podían bañar. Los sastres y las costureras literalmente cosían la ropa nueva de la gente en el cuerpo. O sea, directamente le hacían la ropa en el cuerpo. Y era algo tremendo. Los judíos tenían otro tipo de higiene, que se bañaban cada semana, mínimo por un viernes, y las mujeres también. No hace falta decir que cuando una enfermedad nueva llegaba a Europa, esa falta de higiene ayudaba a que se esparciera toda esa enfermedad. Y eso fue lo que ocurrió con la peste negra, que en verdad eran transportadas por marineros que venían de China, cargados los barcos con ratas infectadas. Y ahí empieza, más adelante, después de lo que fue 1348, que quemaron a 2000 judíos en Estrasburgo, empieza lo que fue la Inquisición. Como uno dice, bueno, está bien, ¿hasta cuándo ya terminamos? No, ahora empieza la Inquisición. Hacia fines de 1300 la infame Inquisición española comenzó en nombre del amor cristiano, y muchos judíos fueron forzados a convertirse, torturados, quemados en la hoguera. Hubo un sacerdote, Ferran Martínez, un sacerdote fanático, que él incitaba al pueblo con sus sermones a levantarse en contra de los judíos. Pregonaba por todos lados que tanto en el reinado así como en el pueblo los gentiles se habían convertido en servidores de los judíos, mientras que ellos amasaban fortunas. Un miércoles
era el miércoles de ceniza, el 15 de marzo de 1391, Ferran Martínez predicó un sermón incendiario contra los judíos, y ahí empezó toda una campaña de violencia, y ahí empieza lo que fue la persecución a los judíos, que no se había visto desde la época de los reyes visigodos. Muchas comunidades se aniquilaron completamente, mientras que otras comunidades, familias enteras, fueron convertidas a la fuerza al cristianismo. En septiembre de 1483 había un confesor personal de la reina Isabel, que eran nietos por parte de padre y madre de judíos. Se llamaba Tomás de Torquemada. Este sacerdote dominico de origen judío fue nombrado director, gran director de la Inquisición, y entonces asumió ahí como inquisidor general. Él transformó a la Inquisición en una institución aterrorizante, de la que se apropió, y esa era la finalidad, se apropiaba de gran cantidad de bienes que le fueron confiscadas a las víctimas. En toda España aparecieron hogueras, detenidos, torturas, la expulsión de los judíos de los países cristianos de Europa, las conversiones forzadas, las cruzadas, inquisiciones. Por un largo siglo continuó la Inquisición de España hasta que finalmente se le dio una alternativa a Israel: o la conversión o la expulsión. Exactamente el día de Tisha B'Av, un día como hoy, expulsan el decreto se hizo antes, pero la expulsión fue exactamente un día de Tisha B'Av. Centenares de miles de Yehudim fueron arrojados fuera de España, como escribe Rabbi Isaac Abravanel, que fue un testigo directo. 300.000 Yehudim fueron expulsados. Bueno, fueron expulsados el que no se quería convertir. Salieron 300.000 Yehudim de España, después de haber estado viviendo ahí por 1500 años. Desde la época del primer Betamigdash vivían ahí Yehudim, y tuvieron que salir. ¿A dónde? No había rumbo. Tuvieron que enfrentar a los piratas, la inanición, enfermedades y la muerte. Más de 300.000 Yehudim saliendo, no sabían a dónde ir. De puerto en puerto iban muriendo de hambre, también había enfermedades, los robaban, los abrían, piratas, eran vendidos como esclavos. Pero así como dijo don Isaac Abravanel, también había dicho don Isaac Abravanel a los reyes católicos, cuando fue la expulsión de España, les dijo: nosotros los recordaremos a ustedes, así como nuestros libros sagrados recuerdan a todos aquellos que desearon nuestro mal. Nosotros, los judíos, estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en las páginas de historia. Así le dijo Rabbi Isaac Abravanel el día que se tenían que ir los judíos, le dijo al rey Fernando y a la reina Isabel. A Israel siguió en otro lado, les abrieron otras puertas, les cierran unas puertas, les abren el Imperio Otomano, les abren las puertas, les abren otros países, y a Israel se van hacia otros países, hacia Marruecos, hacia el sur, hacia Portugal por unos pocos años, porque también había luego expulsión en Portugal. La mayoría se fueron al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era Turquía, no solamente Turquía, Siria, Eretz Israel, Líbano, todo eso era el Imperio Otomano, por eso ahí fuimos nosotros. Un tiempo después se levantan a mitad del siglo XVII otros malvados que eran en el año 1648 los cosacos. Hoy en día ya no existen los cosacos, eran ucranianos. Precisamente en el año 1648 los rebeldes cosacos enloquecieron, y durante 2 años, entre 1648 y 1649, mataron a los judíos que encontraban una ferocidad, una barbarie, algo jamás vista previamente. El comportamiento de los cosacos, dirigidos por Bogdan Khmelnytsky, comenzó con una serie de campañas instigadas por el levantamiento de los cosacos contra los judíos. Él le decía a la gente que los polacos se habían vendido como esclavos en manos de los judíos, y ahí empezó una masacre tremenda que contra muchos a Israel. La descripción de lo que sucedió en Ucrania es la más bárbara que jamás se haya escuchado. Cientos de comunidades judías fueron aniquiladas, cientos de miles de Yehudim asesinados, como por ejemplo Rab Shimshon de Ostrópoli, con sus 300 alumnos que les cortaron la cabeza. Y también como el papá del Maguen Abraham, Abraham Bumbiger. El mismo Maguen Abraham tenía 18 años cuando vio cómo mataban a su papá y a su mamá.
los cosacos y él se pudo escapar. Murieron entre 1648 y 1653 unos 100.000 Yehudim. Se calcula que era el 30% de la población judía que existía en ese país. Pero por lo tanto, en términos de porcentaje de destrucción del mundo judío, en términos de crueldad, en términos de ferocidad, la masacre Taf Betat, que eran lo de los cosacos, fueron similares a la carnicería que hicieron más adelante los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿dónde quedaron los cosacos? ¿Dónde quedaron los cosacos? Desaparecieron. Hoy en día, ¿quién puede decir que es cosaco? Am Israel aún permanece en la historia. Hace 300 años, el rey Luis XIV de Francia, en una ocasión le pidió a un consejero, a un filósofo francés, se llamaba Blaise Pascal, seguramente que lo conocen por la calle, ¿verdad? Ese le dijo que le diera una prueba sobrenatural. Dame una prueba sobrenatural de que Dios existe. Blaise Pascal, que no era judío, le respondió una respuesta sorprendente. Los judíos, su majestad, los judíos. Esa es una prueba sobrenatural de que Dios existe. Porque un pueblo así tenía que haberse desaparecido. La mejor prueba de lo sobrenatural que se le ocurrió a Blaise Pascal fue que los judíos, ya que el hecho de que un pueblo judío hubiera sobrevivido hasta el siglo XVII, sin todavía que venga la Shoah, ya era un fenómeno sobrenatural. Simplemente no existe explicación lógica. De acuerdo a cualquier parámetro histórico, el pueblo judío debía de haber desaparecido hace mucho tiempo. Y entonces aparentemente viene ahora un poco de respiro, porque llega ahora lo que es la Revolución Francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Ese era el logo, eso era lo que proclamaban los franceses. Cuando Napoleón invadió Rusia en el año 1812, y ahí él, donde llegaba a todos los lugares donde había guetos, él destruía las paredes del gueto, donde los judíos tenían que portar la estrella o una cosa, o una identificación, él quitaba todo eso, quitó todas las puertas de los guetos, los judíos ya pueden ser libres. Y empezó lo que era la Revolución Francesa. Pero cuando Napoleón invadió Rusia en el año 1812, muchos rabinos celebraron la liberación de la opresión zarista, porque en ese momento estaban los zares, que también eran malvados. Pero entonces los judíos, muchos empezaron a estar felices por esa liberación. Sin embargo, hubo un Rav Shneur Zalman de Yavin, conocido como el Baal HaTanya. Él fue el primer rebelde de Lubavitch. Él tuvo un punto de vista diferente a lo que él, al final, sería confirmado lo que él dijo en la historia. Él dijo lo siguiente: iba a haber una guerra entre Napoleón, entre Francia y Rusia. Y el Baal HaTanya dijo: si Napoleón triunfa, los judíos van a prosperar tanto material como socialmente, pero sufrirán un deterioro espiritualmente muy grande. Pero si el zar triunfa, entonces continuará la discriminación, pero el pueblo judío se acercará más a Dios. Así había dicho el Baal HaTanya. Y así, como había ocurrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los judíos actuaron bajo la ilusión de que la asimilación sería la solución a todos esos problemas que llevamos de hace 1500 años. Hay que asimilarse, y con eso ya nadie va a tener odio a los judíos. Pero el Rav Shneur Zalman, el Baal HaTanya, tenía razón, porque los judíos franceses afirmaban que la Revolución Francesa era nuestra salida de Egipto. Eso es la Revolución Francesa y nuestro Pesaj moderno. Entonces el judaísmo francés hizo todo lo que estaba a su alcance para asemejarse al francés gentil. Los rabinos se empezaron a vestir como sacerdotes católicos. Incluso contemplaban la posibilidad de celebrar el Shabbat y pasarlo al domingo. Era una asimilación tremenda, porque ya Napoleón les abrió todas las puertas. Entonces empezó lo que dijo el Baal HaTanya. Tenían ceremonias para los niños semejantes a los bautismos, a la primera comunión, ponían flores en los ataúdes, introdujeron el canto en las sinagogas con órganos y los sermones en la sinagoga. Todo se ajustaba a lo que eran las prácticas cristianas. Se calcula que ya en ese momento en toda Francia
solo quedaron 500 judíos verdaderamente ortodoxos. Todos los demás ya se hicieron laicos o se asimilaron. Sin embargo, Rav Shimon Zalman tenía razón. Él había tenido un punto de vista totalmente diferente que finalmente sería confirmado en la historia. Así como había ocurrido a lo largo de la historia, entonces ellos pensaron que la solución a todos los problemas era la asimilación. Pero la historia se encargó de demostrar lo contrario. Durante el siglo XIX, el antisemitismo fue creciendo cada día más en Francia. Por supuesto que todo esto es el plan de Akadosh Baruj Hu para asegurarse de que jamás el pueblo judío se asimile. Y entonces, después de lo que pasó con Napoleón, llegó el tema de la Escalá. Llegó el tema, y había un señor, Moisés Mendelssohn. Él empezó con todo el movimiento, el iluminismo. Este movimiento consistía en que los judíos querían asimilarse para evitar la persecución, para evitar el antisemitismo. Se concentraron en asimilarse tanto como fuera posible, y para eso empezaron a abandonar todas las prácticas, todas las costumbres de Yehudim. Si bien Mendelssohn era un judío ortodoxo, era alumno del Corban Haedá, era un mefarés de Jerusalén, alumno predilecto de Mubá, las nuevas ideas que empezó a introducir ocasionaron que los judíos alemanes abandonaran toda la Torá. Mendelssohn fue el responsable de la reforma, del bautismo de los judíos alemanes, así como de esa destrucción espiritual y de una gran parte del pueblo judío. Y a partir del iluminismo, que el movimiento reformista entonces empezó a causar esa deserción en Am Israel. Él decía, judío en tu casa y hombre en la calle. Judío en tu casa. En la calle tiene que ser hombre normal. Y era un boleto de admisión para los judíos a la cultura europea. La conversión de la Iglesia Católica era un hecho cada día más frecuente. Entonces, entre el año 1800 y 1810, en 10 años, solamente durante esos 10 años, el 10% de los judíos alemanes se convirtieron al cristianismo. En solamente 10 años. Desgraciadamente, durante el siglo XIX, o sea, en los años 1800, 250.000 judíos compraron ese boleto de admisión para entrar en la sociedad europea y se convirtieron al cristianismo. Como dijo un historiador no judío, se llama Theodor Mommsen, era amigo de judío, y él escribió: un hombre sentía la necesidad de convertirse en el siglo XIX del mismo modo que un hombre en el siglo XX sentía la necesidad de aprender inglés. Así la gente se convertía. ¿Y qué ocurrió con los descendientes de Moisés Mendelssohn, el fundador del iluminismo, el fundador de la Escalá? Todos sus hijos abandonaron el judaísmo, y sus nietos y todos sus descendientes ya fueron todos cristianos. No quedó un solo descendiente judío. Judío en tu casa y hombre en la calle. Y de a poco, tampoco judío en la casa. Aunque había un sector del pueblo judío que decidió que para evitar el antisemitismo era mejor asimilarse, lo increíble es que contra todas esas leyes normales aún no lo aceptaron a los judíos. Y todo lo contrario, el antisemitismo se intensificó aún más. Muchos de los judíos alemanes desde el comienzo de los años 1800 y hasta 1930 no deseaban otra cosa que asimilarse y compartir los mismos caminos que sus compatriotas alemanes. Inclusive los judíos en esa época fueron más germánicos que los mismos alemanes. Los judíos alemanes pensaban que la razón por la cual toda la vida fueron odiados durante cientos de años era porque ellos no se habían querido convertir al cristianismo. En el siglo XIX los masculín decían: nuestros ancestros fueron tercos, pero nosotros somos diferentes, ya que estamos dispuestos a casarnos con sus hijas y hasta convertirnos y asistir a las iglesias. Entonces seguro que nos aceptaron. Sin embargo, contra toda lógica que se podía esperar, eso no fue lo que sucedió. Los judíos alemanes, excepto por una pequeña minoría, se asimilaron, pero al final no fueron aceptados. En lugar de eso, se levantó otro diferente tipo de antisemitismo, un antisemitismo aún peor que el anterior. Ahora los gentiles alemanes decían: los judíos están tratando de ser como nosotros, están ocupando nuestros empleos, nuestro gobierno, se están casando con nuestras mujeres. Entonces los alemanes empezaron a volverse paranoicos. ¿Y cuál fue el resultado? La Alemania nazi y el Holocausto.
La historia del pueblo judío es tan insólita. La historia de Am Israel es tan inconcebible, tan increíble, que escapa a todas las leyes históricas. No hay historia por eso. Todos los Kurbanot, todas las destrucciones vienen cuando Am Israel quiere renunciar a su vocación sagrada. Todos los Kurbanot vienen cuando Am Israel renuncia a su Yahadut. Cuando nosotros nos confundimos y cuando pensamos que si no nos acercamos a hoy, vamos a estar más construidos y no más destruidos, sino, por lo tanto hay que acercarse, por lo tanto hay que asimilarse. Hubo un reformista que se llamó Geiger, que era rabino reformista, que escribió en su Shulchan Aruch, había hecho un Shulchan Aruch, que de acuerdo con la halajá, un judío puede casarse con una no judía. Y sobre esto vino el Tzava de Kelem 100 años antes de la Shoah y dijo: por este Shulchan Aruch que ustedes escribieron, eso va a provocar que los gentiles escriban otro Shulchan Aruch. Y ese Shulchan Aruch que van a escribir los gentiles va a estar prohibido para un judío casarse con una no judía. En el año 1936, esa Alemania ilustrada, culta, que fue la primera en dar la emancipación a los judíos, incluso antes que los franceses, porque Francia que había proclamado la emancipación, pero luego Napoleón les quitó muchos derechos, muchas trabas les puso a los judíos. Pero en Alemania no, en Alemania era la emancipación total. En esa Alemania se dictaron las leyes de Nuremberg para proteger la sangre y el honor alemán. Y ahí, como había dicho el Tzava Miquel, ahí hicieron un Shulchan Aruch que se llamó las leyes de Nuremberg. Y ahí estaba escrito terminantemente prohibidos los casamientos interraciales. Y los que ya estaban casados quedaban totalmente anulados. Y los que no se separen de un judío casado con una no judía van a ser castigados con la esterilización, para que no nazcan mezclas entre arios y judíos. Tampoco pueden sentarse los judíos con los no judíos en los mismos bancos, en los parques. De igual manera, no podían sentarse los judíos con los no judíos en el cine, uno al lado del otro. Para los judíos tenían que tener un lugar especial. No podían estar, es el decreto alemán. Tampoco se podían sentar juntos en las bancas de las universidades. Nosotros quisimos integrarnos, quisimos dejar de ser Yehudim, pero Akadosh Baruj Hu nos cuida. Akadosh Baruj Hu no nos va a dejar. Querían unirse con los otros pueblos, querían casarse como hoy, querían dejar de ser Am Israel. Entonces, no te va a dejar el mismo gentil, no te va a dejar. Si tú no respetas tu Shulchan Aruch, entonces Boreolam va a manejar las cosas de modo de que ellos te alejen con su Shulchan Aruch y con sus leyes. Beit Mahartem, como dijimos, van a ser vendidos ya de Oibeja, Leabadim, del Shefajot, de él con el Aj, también en la Shoah, en el siglo pasado. El que trabajaba, se salvaba, supuestamente hacían la selección, y el que podía trabajar, ¿sí? Entonces todos los judíos querían tener un certificado de trabajo, porque pensaban: si yo soy útil a los nazis, entonces no me van a matar. Hubo una discusión entre los jerarcas nazis, porque había una sociedad muy grande con empresas metalúrgicas que fabricaban armas de alta tecnología, que eran justamente lo que más se necesitaba en ese momento. Y entonces discutían, decían: no maten a los judíos, dejen que trabajen en nuestra empresa, si es mano de obra gratis, son esclavos. Pero, como está escrito en la Torá, Be'en Koné, no habrá comprador. Los nazis insistían: no, hay que matarlos. Pero estamos perdiendo la guerra, dejen que trabajen con nosotros para la fabricación de armas. ¿Para qué nos vamos a matar? Mejor que trabajen hasta morir. No, hay que matarlos. El trabajo de ellos no vale ni siquiera su propia vida. Y los judíos decían: pero nosotros queremos trabajar, tenemos certificados de trabajo, por favor. No, a la deportación, a Treblinka, a Bergen-Belsen, a la cámara de gas. Beit Mahartem Be'en Koné. Se van a vender y no hay quien los compre. Está escrito en la Torá. Ustedes van a querer venderse y no va a haber quien los compre. Más adelante, volvemos atrás, empieza la época de los zares de Rusia. El zar Nicolás I introdujo lo que llegó a ser el conocido más adelante como los decretos cantonistas. El nombre deriva de la palabra cantón, que significa un campo militar. Los decretos obligaban a los niños judíos que tenían que servir en el ejército ruso.
Esos niños, desde los 8 años, eran sacados de sus casas y enviados a la guerra, al ejército. ¿Qué podían? Eran forzados a servir durante 25 años. Durante su servicio militar se hacían todos los esfuerzos posibles para convertirlos al cristianismo. Y debido a esas horrendas condiciones en las que vivían, muchos de esos niños no sobrevivieron y pocos continuaron como judíos. Para la comunidad judía estas opciones eran opciones de muerte. Estos decretos eran tremendos. Por un lado, los pogroms, es decir, era imposible en la Rusia, tantos pogroms que hubo en la Rusia en contra de los judíos, que es imposible comenzar a mencionarlos. Para que tener solamente una idea, en un periodo de solamente 4 años hubo 284 pogroms. Pogroms son levantamientos que llegaban a los pueblos, a las ciudades, destruían todo y robaban todo y mataban. 284 en la época zarista. Pero, después de todo lo que hicieron con los niños que eran secuestrados, eran llevados, los niños cantonistas, perseguidos, llevados al ejército durante 25 años, cuando volvían ya no sabían ni quiénes eran, se olvidaban de todo judaísmo, perdidos completamente. Después de todos los pogroms que hubo, ¿dónde quedaron los famosos zares? Am Israel aún permanece. Los zares ya no existen más. Los acribillaron, los mataron a todos. Y ahí empieza, como si los tiempos no hubiesen sido suficientemente duros contra el pueblo judío. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial en Europa, la guerra que terminaría con todas las guerras y que coincidió con los nuevos pogroms desatados por los zares de Rusia en 1915. En el periodo subsiguiente, centenares de miles de judíos fueron asesinados o reducidos a un nivel de pobreza tan grande que la comunidad europea nunca se pudo recuperar. Ahí bajó, la pobreza fue impresionante. La intención era eliminar todo vestigio del judaísmo por parte del comunismo y por parte del estalinismo soviético, pero no se pudo. ¿Y qué podemos decir desde la Shoah? Vamos a hablar horas y horas y no vamos a terminar. ¿Qué podemos decir? La aparición del nazismo y el genocidio de los judíos de Europa, la mayor parte de estas persecuciones empezaron en donde los judíos empezaron a asimilar todos, en Alemania. Ahí empezó toda la persecución. Sin embargo, Hitler y sus secuaces ya no existen, mientras el pueblo oprimido judío volvió a renacer. La última, para hablar un poco y entender, porque después los que van a ir al museo, cuando esta niña Anne Frank, lo último que escribió, justamente 3 días antes de que llegara la Gestapo y la arrestara a los ocupantes, entonces ella escribió que para derrotar al último judío los nazis habían ofrecido recompensas, pagando a los cazarrecompensas 15 florines, o sea, le daban un dinero a la semana a los que más 7 florines y medio adicionales por cada judío que era descubierto. Si tú decías dónde estaban escondidos los judíos, les pagaban los alemanes el dinero. Pero ella escribe, aunque la libertad parecía cercana, siempre existía el temor de que alguien pudiera traicionarnos. Un pequeño descuido y estábamos acabados. En mayo de 1944 los nazis, escribe, arrestaron al verdulero de la esquina que les suministraba las verduras. Entonces ellas tenían mucho miedo porque ahora lo van a hacer hablar. La presión fue muy grande para ella y para todos los judíos escondidos. Y ella escribe, aún así, tras casi 2 años de encierro, me maravillo que aún no pierdo las esperanzas, así escribía. Me aferro a esas esperanzas creyendo que quizás pueda haber personas buenas en el mundo, personas de buen corazón. Entonces ella escribió tratando de a ver cómo me puedo convertir en lo que me gustaría, si tan solo pudiera conocer a otras personas en el mundo. El mundo y las personas que ella conocía estaban a punto de desaparecer. Ella nunca más volvió a escribir. Y ella escribió, lo último que puso, es completamente imposible para mí construir mi vida sobre una base de caos, de sufrimiento y de muerte. No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente, quiero ser útil o hacer disfrutar a las personas, incluso aquellas que nunca he conocido. Quiero seguir viviendo incluso después de mi muerte, lo último que escribió.
ella cuando entraron los nazis y la encontraron ahí. Pero quiero hablar rápido de este señor. Se llamó Henryk Goldschmidt. Él había nacido en Varsovia, pero su nombre conocido era Janusz Korczak. Él fue pediatra, fue un pedagogo, un escritor muy exitoso, pero abandonó toda su carrera para dedicarse únicamente a cuidar a los niños que no tenían padres, que habían muerto en los orfanatos. Decidió dedicar su vida a los niños, justamente en la Shoah, y luchar para que fueran reconocidos, respetados. Él siempre decía, el sufrimiento de los pequeños no es un sufrimiento pequeño. Por eso debemos ayudarlos y escucharlos. Él, en 1906, Janusz Korczak entró a trabajar en un hospital y él fundó en 1911 en Varsovia un orfanato judío y lo dirigió durante más de 30 años para albergar a todos los niños judíos cargos del orfanato. Cuando Alemania invadió Polonia, la Segunda Guerra Mundial, y forzó a gran parte de la población judía a entrar en el gueto de Varsovia, él, Janusz Korczak, se dedicó a salvar a sus huérfanos, así como a otros niños. En julio, un amigo de él le dijo, se introdujo en el gueto de Varsovia y le propuso escapar. Janusz Korczak le dijo, no voy a abandonar a mis niños, a los huérfanos. Incluso recibió varios ofrecimientos de amigos para sacarlo a él de contrabando a la libertad. Sin embargo, las rechazó todas, porque él dijo, yo no voy a abandonar a mis hijos. Aquella misma mañana del 6 de agosto de 1942, las SS se presentaron en el orfanato y ordenaron que salgan todos los judíos. Por testimonio de testigos, se sabe que Janusz Korczak, esa mañana del 6 de agosto del 42, se paró frente a los 192 niños que tenía con él, sus 10 empleados también estaban ahí, y todos juntos fueron recorriendo las calles del gueto en un perfecto orden. En el último momento, antes de subir al tren, otro amigo que trabajaba para el Consejo Judío le propuso escapar. En ese momento habían arreglado con un soborno para poder escapar, pero él se negó una vez más. Por lo que quedó el recuerdo de todo lo que hizo, su acción educativa, él no quedó. Todo su recuerdo fue el hecho de que él permaneciera hasta el final junto casi a sus 200 niños. Acá vemos cuando están saliendo hacia los trenes, él adelante, incluso vistió a los niños de la mejor manera, con banderitas, y unos salían con instrumentos directamente hacia los trenes, hacia los vagones, hacia los campos de concentración. Él se negó a abandonarlos el 6, justamente, y ahí murió el 6 de agosto de 1942. Les voy a mostrar un pequeño video y ahora seguimos con la conclusión de la clase. Estos son fotos reales del momento cuando él ya está abandonando ese lugar.
enviados a las cámaras de gas en Treblinka, pero ahí quedó el diario que él escribió, que una de las tefilot más preciosas para dar las gracias a Dios, en una nota que dejó en su diario, era que las únicas, era un pedido a Dios, un pedido a Hashem, que las únicas guerras del futuro fueran competiciones para escribir la más hermosa oración que se diera gracias a Dios. Eso dijo, que esas sean las guerras, que esas sean las discusiones, a ver quién escribe la mejor carta de agradecer a Dios. Como él dijo, yo no existo para ser amado, sino para amar y actuar, lo que vimos ahí en el video. A través de la historia judía muchas veces estuvimos, como vimos, a punto de desaparecer. Por largos y sombríos periodos, nuestro pueblo fue cautivo en Babilonia. Fuimos esclavizados, fuimos expulsados de la tierra de Israel por los romanos y durante muchos miles de años vagamos. ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido la sangre tan derramada, tanto como el nuestro, que haya sobrevivido para contarnos? Creo que ya es cachot, ya pueden sentarse en las sillas de festejo, pero sin hacer mucho ruido para que podamos seguir la clase. ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización tuvo toda esa sangre derramada y haya seguido para contarlo? Ninguno. Ningún otro pueblo ha estado tan cerca. Cualquiera que piense objetivamente acerca de esto tiene que darse cuenta de que hay una sola explicación para toda la supervivencia de Israel. La sola explicación es la providencia divina. Si está como decimos, Besetim Misraim, Besetim Yerushalayim, a Kosovo están las buenas y las malas, tanto cuando salimos de Misraim, con las Ananekabot, cuando salimos de Misraim, con toda la honra, con Korbanot, a Kosovo estuvo ahí. Y tanto cuando salimos de Yerushalayim, esclavizados y con cadenas, a Kosovo también. Besetim Misraim, a Kosovo se manifiesta en todo, siempre con Am Israel. La única forma lógica de comprender nuestra historia. Luego de una historia tan larga, tan sangrienta, especialmente después del Holocausto, entendemos que este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Después de todo lo que vimos, y es solamente un pueblo, solamente una historia, imagínense lo que es. Todo este pueblo, ¿cuánto tiempo hace que tenía que haber desaparecido? ¿Cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? La supervivencia del pueblo judío es un fenómeno misterioso, es un fenómeno maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por Akadosh Baruj Hu directamente. Que los judíos existan como nación en la actualidad es un testimonio de la existencia de Hashem, quien interviene en cada momento. Todos concuerdan que el judío, el Am Israel, es un pueblo eterno. La nación judía es una nación eterna. Como había dicho Mark Twain, las más grandes y las más gloriosas naciones e imperios fueron arrastrados de la faz de la tierra y se han ido, pero el judío permanece. Todo es mortal, menos el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero el judío permanece. Pero entonces, ¿cuál es el secreto de esta inmortalidad? Eso es lo que se preguntaba Mark Twain. Él no sabía. Sin embargo, existe una razón para que el pueblo judío haya sobrevivido como nación a pesar de todas las persecuciones. Y esa razón es porque el pueblo Am Israel se aferró a la Torá. Y así como está escrito en la Gemara, más de que los Yehudim han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. Y esa es la razón que Mark Twain no sabía. Una de las enseñanzas más importantes de la historia es que cuanto más conectados estuvimos al judaísmo, en el estilo de vida, en educación, en la Torá, en tradición, en estudio, en apego a la Torá, es ahí donde nuestros hijos y nuestros nietos permanecen como Yehudim en lugar de asimilarse y perderse. Cuanto más conectados estuvimos a la Torá. Así como contó un periodista español que escribió, y lo que vemos acá, lo que he aprendido de todo esto es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, que provocan mantenerlos siempre unidos. Si algún judío se distrae, si algún judío se olvida de su condición o de su origen,
siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son, y eso los agrupa y los fortalece aún más. El Naví dijo, Babel jamás será reconstruida. Jerusalén sí. Babel Lot y Pareot, y se cumplió. Nosotros, los Yehudí, ya sabemos que somos perseguidos, odiados. Nuestra historia no se basa en ninguna regla preestablecida. La historia del pueblo judío es tan insólita, es tan increíble, que escapa a todas las leyes históricas. No hay ninguna ley histórica para que el Am Israel todavía permanezca. Porque ¿cuántas veces en la historia podíamos habernos convertido y ahorrarnos todos esos sufrimientos, todas esas torturas? ¿Acaso no nos estaban esperando con los brazos abiertos para que abandonemos el judaísmo? Y no nos quisimos convertir. Si estamos acá es porque nosotros somos descendientes de todos esos que no se quisieron convertir. Y por más de 3000 años, a pesar de haber sido exiliados de todos los rincones, los Yehudí mantuvimos la Torá y las Mitzvot. Sin embargo, estamos orgullosos de ser Yehudí porque nos consideramos los Shombrim, como cuidadores de la verdad que entregó Boreolam, y que ahora tenemos que entregárselo a nuestros hijos de la misma manera que nuestros padres nos la entregaron a nosotros. El pueblo judío está en la historia, pero se maneja sobre la historia. Am Israel está en la historia, pero no se maneja con ella, se maneja por sobre la historia. La Torá no es religión, la Torá no es filosofía, la Torá no es teología, la Torá no es historia. La Torá es el plano de la historia. Y si uno se quiere salir del plano de la historia, se terminó. Si uno se quiere salir del plano de la Torá, se acabó. Cuando terminó, y con esto ya voy a acabar, cuando terminó la segunda Guerra Mundial, hubo un rab muy importante que él había hecho una yeshiva, un alumno del Hafez Haim. El Hafez Haim le había dicho que se vaya, que la continuidad ya no estaba en Europa ya no había continuidad, se iba a acabar todo. Pero había un lugar donde los judíos se iban a salvar, que era en América y en Eretz Israel. Entonces dijo, ve a Eretz Israel y ahí monta una yeshiva. Ese fue el Rab Shlomo Kahneman, que fue el director y el fundador de la famosa yeshiva de Ponevezh. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él viajó a Roma para una misión especial. La misión era ir a buscar a todos esos niños que habían estado escondidos en los orfanatos cristianos, en las iglesias, que el pueblo italiano los escondió para que no los maten los alemanes, y él fue a buscar a todos esos niños y recogerlos y salvarlos. Pero cuando apenas llegó a Roma, él le pidió que antes de irse a Israel, él quiere pasar a visitar el arco de Titus. Le dijeron, bueno, el asombro de los anfitriones fue muy grande. Ellos sabían que era un rab. El rab quiere venir de turismo a Roma, quiere ir a visitar el Coliseo, quiere ir a visitar el arco de Titus. Un rab Kahneman viene para una misión. Él quiso, dice, ¿quiere tomarse una foto ahí? Yo quiero ir y por favor, antes de regresarme a Israel, quiero que me lleven al arco de Titus. Ningún otro lugar mencionó el rab aparte del arco de Titus. Para eso estaba claro que el rab le daba mucha importancia a esa visita. Tenía mucha curiosidad por verlo. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere ir tanto al arco de Titus? Ese día, era el día que se iban al aeropuerto. El clima estaba lloviendo, un día frío, un día tormentoso. Pero Rab Kahneman no estaba decidido a cancelar la visita. Y aunque se encontraban con una agenda muy ocupada, él y sus acompañantes se dirigieron hacia el arco de Titus. Entonces, ahí contó uno que iba con él, el doctor Moshe Rothschild. Él relató lo siguiente: yo viajaba en Roma junto a Rab Kahneman, y para mi sorpresa, él estaba mencionando algo, murmurando algo. Y yo me acerqué a ver qué decía. Y el Rab Kahneman decía en Yiddish: yo voy a saldar cuentas con él de una vez por todas. ¿A quién iba a saldar cuentas? ¿Quién le debía en Roma dinero al Rab Kahneman? Que de repente quiere ir a cobrarle de una vez por todas. Él era una personalidad, una persona que tenía también un corazón puro. ¿Cómo puede ser? No coincidía su personalidad con esta frase: voy a saldar de una vez por todas cuentas con él. Entonces, la respuesta al gran misterio fue cuando llegaron al arco de Titus. Solamente se bajó él porque estaba lloviendo, los demás no se bajaron. Dijo: déjame en la calle, ahorita regreso. El rab se fue al arco de Titus en Roma. Mientras caminaba, se acomodaba su sombrero bajo la lluvia, se acomodaba su ropa, su frac.
Entonces se paró frente al arco de Titus y comenzó a murmurar algunas palabras. Luego de 10 minutos, todo empapado, regresó al auto y dijo, ya podemos ir al aeropuerto para Israel. Todos nos habíamos quedado sorprendidos, pero uno de ellos no se contuvo y le preguntó a Rav Kahneman, perdón, Rav, ¿pero qué pasó aquí? Durante todos los días que usted estuvo en Roma no paró de decir que estaba ansioso de ir a visitar el arco de Tito. Y ahora que usted ya está aquí, en unos minutos, fue 10 minutos por ya, ¿qué pasó? ¿Tanto esperó para esto? ¿Qué fue lo que usted dijo cuando estaba parado ahí? Entonces Rav Kahneman alzó sus ojos mientras le brillaban las lágrimas y dijo, cuando este arco fue erigido como símbolo de la victoria gloriosa de Roma, la condición del pueblo judío era trágica. El futuro de Am Israel parecía conducir a la destrucción total. Los refugiados hebreos que habían quedado después de la dura guerra alrededor de Jerusalén son los que quedaron luego de una cruel y terrible matanza del ejército romano que había matado a más de 1 millón de judíos. Y fueron llevados en condiciones deplorables, fueron vendidos como esclavos en todos los puertos del Mediterráneo. Entonces, se esperaba un exilio duro, un exilio cruel, sin luz al final del túnel, a merced de los gobernantes déspotas y de los tiranos que les impusieron a los judíos penas insoportables, penas muy duras con el objetivo de humillarlos y oprimirlos. Algunos de los cautivos incluso tenían la tarea de luchar como gladiadores contra los animales depredadores al sonido de los aplausos de la multitud para convertirse en sus presas. ¿Quién hubiese imaginado la magnitud de la destrucción? Mientras tanto, ¿qué pasaba en Roma? Cuenta Rav Kahneman. Titus era llevado en andas por la procesión. La multitud lo llevaba a la cabeza de la procesión de la victoria, coronada con gloria y con honor. Incluso hasta se le construyó este arco en su honor. La persona que estuvo en ese momento, un yehudí que estuvo en ese momento, ciertamente, ¿qué vio? Vio a Titus como vencedor. Y vio a los judíos como vencidos, el que estaba en ese momento. Entonces, dijo Rav Kahneman, cuando yo me paré junto al arco de Titus, entonces dije, Titus, Titus, ¿dónde estás tú hoy? Yo una vez más estoy aquí. Han pasado cerca de 2000 años. Y una vez más estamos haciendo un balance, le dijo Rav Kahneman. ¿Dónde están los judíos y dónde estás tú? Hace 2000 años quisiste exterminar, quisiste desaparecer al pueblo judío sin dejar huella, sin dejar nombre, sin dejar recuerdo. Mira, Titus, ¿quién te conoce hoy? Le dijo Rav Kahneman. Quien camine entre las calles de Roma hoy en día y le pregunte a un niño, a ver, niño italiano, dime, ¿quién es Titus? Ni siquiera sabe pronunciar tu nombre. Después de todo, no queda nada de ti. ¿O acaso existen personas en este mundo que se consideren sucesores de tu legado? ¿Quién es Tito? ¿Quién sabe y quién lo vio? ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Cuál es su fe? Porque no era la misma fe que tenía Tito con la fe de ahora, del pueblo de ahora. ¿Hablan la misma lengua? ¿Existe alguna conexión entre Tito y la Roma de hoy? ¿Profesan la misma fe? ¿Existe una cultura en común? La respuesta a todas estas preguntas es negativa. No hay ninguna conexión, entonces no hay nada. Entonces, Titus, ¿quién fue el verdadero ganador? En la guerra ganó Roma, pero en la batalla de la supervivencia y de la eternidad, la victoria fue nuestra. Eso fue lo que le dijo Rav Kahneman a Titus. Los descendientes de esos judíos cautivos, derrotados, aún continúan con todo su legado, respetando Shabbat, poniéndose los tefilim, colocándose los tefilim, rezando por la construcción de Jerusalén. En cuanto a mí, le dijo Rav Kahneman, ¿sabes a qué vengo ahora, Titus? Vengo de Benebra, vengo de la tierra de Israel, la tierra que ustedes querían destruir, y que en este mismo momento muchos bajurim están sentados estudiando Torah, muchos abrejim estudian Torah, que ustedes mismos estaban, esa Torah que ustedes mismos estaban ansiosos de hacernos olvidar. En verdad, Titus, tú has saqueado y has deshonrado nuestro Bet HaMikdash de una manera terrible, pero yo te invito hoy a que vengas al Kotel, a Maravim, a lo que queda de nuestro templo,
y veas cómo los Yehudim ahí rezan día y noche y lloran por la destrucción, esperando y deseando la construcción de un nuevo templo. Y quiero que veas con tus propios ojos, Titus, como aquellos que estudian y memorizan el diseño del Bet HaMikdash sagrado y todo su trabajo, toda la boda del Bet HaMikdash. Esa es la señal y el milagro más sorprendente de que nuestro Bet HaMikdash se construirá pronto. A través de las generaciones, no solo una persona quiso exterminarnos como tú, sin embargo hubo muchas personas, todos ellos quisieron exterminarnos y todos terminaron como tú, Titus. Pero nosotros continuaremos, nosotros glorificaremos el mundo de Akadosh Baruj Hu hasta el final de las generaciones. Y mientras tú has sido olvidado y has perdido tu nombre, el pueblo judío volvió a florecer. El rabino Shlomo Kahneman me dijo ayer a los que lo acompañaban: yo sabía que estando solo aquí, parado junto al arco, era lo que podía sentir. Muchas veces lo puedo decir, pero no es lo mismo estar parado acá del arco que le hicieron a Titus cuando él salió victorioso de las guerras contra Jerusalén. Aquí parado frente al arco de Titus vi que el pueblo de Israel es eterno y que existe para siempre. Y entonces le agradecí al Creador del mundo porque cumplió su promesa a pesar de todas las crisis, a pesar de las olas del embravecido mar. Y le dije: Ba'anizot beniti otam aman Hashem, Bují Hashem aleja, Udvaraya ser santo y befija, lo yamushu mi pija, y este es el pacto, dijo Hashem, mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no serán quitadas de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Esas palabras fueron las que dijo el Rab Kahneman en ese momento. Sabemos, Akadosh Baruj Hu, tú hiciste, la Gemara decía, tipajas motab, como dijimos. La Gemara dice que la persona que empieza a calcular cuándo va a venir el Mashiach, tipajas motab mehashebeh, los que empiezan a calcular y hacer que Matariot cuándo tiene que venir, que caiga un castigo, dice la Gemara, sobre los que calculan la fecha de cuándo tiene que venir el Mashiach. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu, nosotros te pedimos que consideres lo siguiente: el viaje del Galut es un viaje muy, muy largo. Al principio no podíamos hacer cálculos, claro, había que tener una Shema. Pero por favor, Hashem, no te enojes con nosotros si te decimos que este viaje ya es demasiado largo. Un viaje de 2000 años en un terrible Galut, un exilio que ningún otro pueblo hubiese podido aguantar. A un malvado como Titus Arashá, a un Torquemada, a un Chemeninsky, a un Hitler y Máximo. Y como todo nuestro exilio a nosotros no te olvidamos. A Israel siempre en las circunstancias más difíciles decimos: Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, no te olvidamos. Pero por favor, a Kosovo, ya no tenemos más fuerza que seguir adelante. Ya estamos muy cansados. ¿Cuántas tzarot, cuántos sufrimientos han pasado por nosotros? ¿Cuántas lágrimas se han derramado? ¿Cuántas veces nos desilusionamos con el Yeshuot, las salvaciones que parecían que iban a llegar? ¿Cuántos murieron diciendo Shema Israel en sus labios? En las hogueras de la Inquisición, en Auschwitz, entre el Inca, Bergen-Belsen, el Público y el Goy, un Mamlajá y la Majer, íbamos de un lugar deambulando de un pueblo al otro. Ayer nuestro deseo es solamente Shipti Betashem Kolemehayai. Siempre te somos fieles. Eso es lo que proclamamos. Esta es la auténtica Yeshua. Beazulimigdash, Besajanti Betohan, por favor, Boreolam. Que podamos ver, te pedimos que podamos ver pronto, muy pronto, el Bet HaMikdash, muy pronto construido con nuestros propios ojos. Que nosotros mismos podamos ver y palpar esa Yeshua, esa salvación, y podamos entrar al Bet HaMikdash, a Banú y construido. Amén, que razón. La nación judía es una nación eterna. Am Israel Hayot Hayam Shenezke Ben Hamatzio.